Ahorita contamos más emocionante todavía. Muy bien, entonces lo que hice es lo siguiente, ¿no? En este caso estamos derivando, ¿ya? Entonces, al derivar, ¿qué quedaría, no? Estoy derivando, ahí está. Y arriba y abajo quedaría, en este caso, al cuadrado, recuerden. Y al decir al cuadrado, ¿qué significa, jóvenes? Es como decir, no, a al cuadrado es un a por a, o un b al cuadrado es un b por b. Al decir al cuadrado, significa que voy a hacer dos veces eso. Entonces, eso es lo que voy a hacer. En vez de poner al cuadrado, así, ¿no? En vez de poner a al cuadrado, voy a poner dos veces. ¿Está bien? Es a más bx elevado a la k más 1. Mira, estoy acá por a más bx elevado a la k más 1. ¿Todo bien ahí, por favor? No hay ninguna observación. Luego, si ustedes se dan cuenta, este cero ya no influye para nada, pero este menos, ese menos, lo vamos a escribir de esta manera, menos uno a la 1. Porque este menos es lo mismo que decir menos uno a la 1, ¿cierto? Y acá tengo por 2, por a, por menos uno a la k, por b a la k, por k factorial. Y ahora, jóvenes, recuerda que el exponente baja a multiplicar, ¿cierto? Ahí está, ve. Por y se resta 1. Y si nosotros le restamos 1, se convierte en k. Por la derivada de adentro que vale b. Si alguien tiene alguna observación, me avisa, por favor. Bien, y ahora acá quedaría, mira, a más bx, k más 1. Y como yo veo que arriba dice a más bx a la k, entonces esto lo voy a partir en dos. El a más bx a la k más 1 es lo mismo que decir a más bx a la k por a más bx. ¿Cierto? Porque bases iguales, los exponentes se suman. Y ahora sí aprovecho, mira, ve. ¿Te das cuenta? Bien, ahora, ¿qué resulta de menos 1 a la 1 por menos 1 a la k? Menos 1 a la 1. Adelante voy a poner el 2, el a. Menos 1 a la 1 por menos 1 a la k es menos 1 a la k más 1. Ya está. Por. Ahora, esto de acá ya, esto de aquí ya lo trabajamos por si acaso. ¿Ah? Esto de aquí ya lo trabajamos. Ahora aquí. ¿Qué resulta b a la k por b? Bases iguales, si se multiplican, los exponentes suman. Será b k más 1. Y ahora, ¿qué resulta de k factorial por k más 1? ¿Estamos de acuerdo que k factorial por k más 1 es k más 1 factorial? ¿Sí? Y abajo, ¿qué tenemos? Y abajo tenemos la misma base, los exponentes entonces se suman. Bases iguales, si se multiplican, los exponentes se suman. Entonces, en este caso tendremos a más bx, acá está el exponente 1, k más 1 más 1, k más 2. Ahí está, jóvenes. Esa es entonces la derivada k más 1 veces de f. ¿Y sale igualito? A ver, el doble de a menos 1 a la k más 1. El doble de a menos 1 a la k más 1. B a la k más 1, B a la k más 1. K más 1 factorial, K más 1 factorial. Y esto elevado a K más 2, K más 2. Entonces, y al final, recuerda que hay un cuarto paso, ¿no? Paso número 1, paso número 2, paso número 3. Y el paso número 4 se dice, para todo n que pertenece a los naturales, la derivada enésima de esta función respecto a x será el doble de a menos 1 a la n, b a la n, n factorial, sobre a más bx elevado a la n más 1. Y eso es lo que se tiene que hacer. Una más, por favor, de eso de ahí, o ya queda asegurada. ¿Me podían comunicar, por favor? Queda, queda. Una más. Ya, vamos a hacer una más. Voy a buscar una, ¿ya? A ver, creo que por acá lo encuentro.
Aquí está. Aquí está otra pregunta. Dice, mira, a ver. La segunda derivada de f es una función, en este caso, decreciente. Bueno, esto de acá no lo vamos a ver porque todavía ustedes no han visto funciones monótonas, ¿cierto? Descartado está, ¿ya? Porque no han visto funciones monótonas. Todavía, ¿no? La B dice, determine una fórmula para la derivada enésima y demuestre que es válida por inducción. Entonces, es así. Entonces, hacemos la primera derivada. La primera derivada significa que esto vale cero menos lo de arriba por la derivada de abajo. Y abajo recuerda que se eleva al cuadrado. Ahí está. Entonces, este cero ya fue. Queda menos a. Y la derivada de él vale b, ¿no? A por b. Bx más c al cuadrado. Ya está. Ahora vamos a hacer la segunda derivada. Si yo hago ahora la segunda derivada, entonces significa que la derivada de arriba vale cero menos lo de arriba por la derivada de abajo. Todo sobre lo de abajo al cuadrado. El cuadrado de 2 es como decir, no, 2 por 2, 4, ¿cierto? Si tienen alguna consulta, me avisan, por favor, ¿ya? Esto ya se va y menos por menos más. Queda A por B. Este 2 baja a multiplicar, quedando Bx más C elevado a la 1, ¿cierto? Por la derivada de adentro, o sea, por B. Y abajo yo tengo Bx más C elevado a la 4. Si solamente eliminas uno de ellos, porque está elevado a la 1, entonces acá quedaría 3, ¿cierto? Eso entonces, ¿qué significa? Que la segunda derivada es A por B por 2 por B sobre Bx más C al cubo. Pero B por B tengo acá. Entonces la segunda derivada será 2 por A por B al cuadrado sobre Bx más C al cubo. Ya está. Entonces, conclusión, esto de aquí es la primera derivada. Lo voy a encerrar para poder ver la fórmula después. Esta es la segunda derivada. Bien, ahora hacemos la tercera derivada. Si yo hago la tercera derivada, en vez de poner tres palitos, voy a poner así tres en paréntesis, ya la tercera derivada. Si yo derivo lo de arriba vale cero, menos lo de arriba por la derivada de abajo. Este 3, bueno, vamos a poner así mejor. Porque cuando ustedes se ponen a estudiar, para que se den cuenta de qué es lo que se trató. Y abajo se eleva al cuadrado. Cuadrado significa siempre multiplicar por 2 al exponente ya, por favor. ¿Ya? En este caso sería bx más c elevado a la 6. 2 por 3, 6. Entonces, la tercera derivada, bueno, este cero ya está por gusto, queda menos el doble de a por b al cuadrado. Este 3 baja a multiplicar y quedaría entonces bx más c restado en 1 y la derivada de adentro, que vale b. Todo sobre b por x más c elevado a la 6. Entonces nosotros observamos que se va un 2, entonces acá que se queda 4. Entonces, la tercera derivada de esta función será el negativo de a por b al cuadrado, el negativo de a, pero en este caso miren a ver, ¿eh? B al cuadrado por b, b al cubo. De a por b al cubo, ahí está, b. De a por b al cubo, ¿ya? Y en este caso quedaría 2 por 3, ¿no? Quedaría en este caso 2 por 3. Ahí está, A, B y 2 por 3. Y abajo quedaría simplemente bx más c elevado a la 4. Ya está, jóvenes.
Entonces ahora vamos a descifrar qué es lo que está pasando. Entonces voy a decir, voy a hacer la derivada enésima. Me doy cuenta primero los signos, negativo, positivo, negativo. Cuando es impar, negativo, mira, ve, cuando es impar, negativo. Cuando es par, positivo. Ah, entonces esto lleva la misma idea. -1 a la n. ¿Ves? Cuando es la primera derivada, negativo. Ahí está. Cuando es la segunda derivada, -1 al cuadrado es 1 positivo. Ahí está. ¿Ve? La tercera derivada, -1 al cubo, -1 negativo. Ahí está. Luego todos tienen A y A. Multiplico por A. Luego esto es B a la 1, B a la 2, ¿no? B a la 1, B a la 2, B a la 3. Multiplico por B a la 3. Abajo nos damos cuenta que si es la primera derivada se pone 2, segunda derivada se pone 3, tercera derivada se pone 4, la enésima derivada se pone n más 1. Pero lo que sucede es en los números. Aquí hay un número que está multiplicando, que es el 1. Aquí está el 2, pero ese 2 se escribe, el 2 que está ahí se escribe 1 por 2. Acá si te das cuenta dice 2 por 3, pero ese 2 por 3 es lo mismo que escribir 1 por 2 por 3. ¿Cierto o no? ¿Estamos de acuerdo? Claro. Y sería en este caso, profe, ¿no es B a la N? Ah, claro, B a la N. Tienes toda la razón. Porque ahora estamos hablando a la N. Entonces, conclusión, acá quedaría 1 factorial, 2 factorial, 3 factorial, y acá entonces será N factorial. Vamos, jóvenes, ¿me entendieron, por favor? ¿Sí? Bien, ahora la pregunta es acá. Observación, ¿ah? Aquí. Observación. ¿Qué pasa si en este caso la primera derivada, digamos ya, digamos, la primera derivada sale A por B? ¿Qué pasa si la segunda derivada sale menos 2A por B al cuadrado? ¿Qué pasa si la tercera derivada sale 2 por 3A por B al cubo? Miren, ¿ah? Entonces ahora lo que va a pasar es lo siguiente. Entonces la enésima derivada en X es, acá el signo es positivo ahora, ¿ve? Acá el signo es negativo, ¿ve? Acá el signo es positivo. Cuando es impar es positivo, entonces vamos a poner así, mírame. Como el signo está intercambiando, se coloca -1 y yo coloco primero a la n. Si es 1, resulta negativo, pero resulta positivo. Ah, entonces no debe ser n, debe ser n más 1. Siempre uno más, Manuel, siempre uno más. Siempre uno más. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, de nuevo, ahora sí, ¿no? Si es 1, 1 más 1, 2, menos 1 al cuadrado, positivo. Si es 2, 2 más 1, 3, menos 1 al cubo, negativo. Si es 3, 3 más 1, 4, menos 1 a la 4, positivo. Ah, ¿ves? Entonces, jóvenes, eso es lo que tienes que hacer. Y una vez más voy a explicar. Cuando yo veo que los signos están intercalados, cuando yo veo que los signos están intercalados, entonces coloco -1 a la n en forma rápida. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Profe, y si lo pongo -1, no hay ningún problema. Si le pones -1, no hay ningún problema. Claro, pero simplemente colócala así, Luciana. Si los signos son intercalados, ponle -1 a la n. De frente, no tiene que ver ahí. El profesor no va a decir de dónde sale la fórmula, ¿no? Lo que va a ver que has hecho tu procedimiento y sacaste tu fórmula. Eso es lo que va a tener más puntaje. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? En este caso, entonces, pongo -1 a la n. Ahí. Ahora, si yo pongo -1 a la n, entonces compruebo, digo, si es la primera derivada, esto vale 1, entonces. -1 a la 1 es -1. Eso significa que debe salir negativo. No, sale positivo. Ah, entonces súmale 1. Ya está, ¿ve? Luego tiene A y A.
coloco A. Luego tiene b a la 1, b a la 2, b a la 3, b a la n, coloco b a la n. ¿No? Primera derivada, 1, segunda derivada, 2, tercera derivada, 3. Luego me doy cuenta que los números van creciendo. Entonces, aquí hay un número que se le puede llamar 1, aquí hay un número que se le puede llamar 1 por 2, aquí hay un número que se puede llamar 1 por 3. Ah, entonces es factorial, ¿no? Tercera derivada, factorial de 3. Segunda derivada, factorial de 2. La enésima derivada, factorial de n. Ya está. Y de esa manera ya llegamos a construir a la enésima derivada de la función. Hay una curiosidad, ¿no? Profe, si en vez en este caso, si en vez en este caso de colocar más uno, le pongo menos uno, ¿qué pasaría? En este caso, sí funciona, ¿no? Porque si es la primera derivada sale cero, menos uno al cero es uno, o sea, positivo. Si es la segunda derivada, 2 menos uno, uno, menos uno a la uno, negativo. Sí funciona. Pero lo que pasa es que hay que tener un poquito más, digamos, como estamos trabajando en los naturales, hay que darle, digamos, el sentido de un natural. Hay que darle el sentido de un natural, entre comillas. ¿Estamos de acuerdo? Si deseas lo pones así, no hay ningún problema. Pero más recomendable que le pongan más, digamos, un n más uno y por ahí capaz tiene, digamos, alguna perspectiva o alguna indicación, como por ejemplo acá ve. Aquí. Menos uno a la n, ve a la n. Menos uno a la n, ve a la n y este es uno más. Algo así, ¿no? ¿Sí? Vamos, ¿me entendiste, por favor? Pero si pones esto también funciona. O sea, no te estoy diciendo que no. Sí funciona. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. Hasta ahí, por favor. ¿Alguien tiene alguna observación? ¿Alguna consulta? Muy bien. Ahora hay que hacer la inducción. Ahí está. Entonces empezamos. Para inducción vas a poner, ¿no? Para toda n que pertenece a los naturales, por favor. Por inducción, si tienes un tiempito, coloca esto. Y luego dice, ¿no? Para el paso número uno, ¿no? Paso número uno, para n igual a uno. Ahí colocas de frente nomás. No hay ningún problema, porque ya se supone que en tu examen ya lo llegaste a demostrar. No hay ningún problema ahí. Entonces, en este caso, la primera derivada en función de la x es menos uno a la uno, a b a la uno factorial, sobre bx más c al cuadrado. Ahora, 2 para n igual a k. Es verdad, ¿no? Se coloca que es verdad. En este caso, entonces, hacemos la derivada décima, que es verdad, recuerda. Entonces, en este caso, en donde yo miro la n, coloco acá, ¿no? Menos uno elevado a la k por a, b elevado a la k factorial. Y acá tengo bx más c, k más 1. Paso número 3, para n igual a k más 1, ¿cierto? Y esto es lo que queremos demostrar por demostrar. Entonces, lo vamos a presentar primero, donde yo miro la n, vamos a colocar k más 1, ¿cierto? Entonces será k más 1 evaluado en la x, menos 1 elevado a la k más 1 por a por b elevado a la k más 1, factorial de k más 1, y abajo será k más 1 más 1, k más 2. O sea, bx más c elevado a la k más 2. ¿Estamos de acuerdo? Bien, y luego de eso entonces empezamos, por favor, a hacer la demostración, pues cierto. En este caso entonces, solución. Nosotros tenemos que es verdad esto, que la derivada, en paréntesis, por favor, tienes que colocar la potencia. Si no colocas eso de ahí, no significa derivada, significa potencia. Ya, mucho cuidado con eso. La derivada de esa función en x es menos 1 elevado a la k por a por b elevado a la k por k factorial
todo sobre bx más c elevado a la k más 1. Y ahora a derivar. Y la derivada de arriba simplemente ya sería la derivada k más 1 veces. Y acá arriba todo es una constante, 0. Menos, menos 1 a la k, por a, por b a la k, por k factorial. Claro, recuerda, ¿no? La derivada de arriba vale 0, menos lo de arriba multiplicado por la derivada de abajo. Eso falta, ¿cierto? Multiplicado por la derivada de abajo. Ahí está. Todo esto de acá, elevado al cuadrado, ¿cierto? Pero no voy a elevar al cuadrado. Lo voy a hacer multiplicado 2 veces. Ya está. Entonces, esto ya se va. Este menos le voy a colocar como menos 1 a la 1. Y acá a su lado tengo el menos 1 a la k. Luego tengo por a, por b a la k factorial y acá. Este exponente baja a multiplicar y simplemente se le resta 1. Y si yo resto 1, k más 1 menos 1 se convierte en k por la derivada que está aquí adentro. O sea, por b. Todo sobre. Y acá lo vamos a partir. Quedaría bx más c elevado a la k más 1 por, y acá vamos a partir, bx más c elevado a la k por bx más c elevado a la u. Ya lo partí. Y ahora aprovecho y se van estos dos, ¿no? Luego me doy cuenta que aquí bases iguales, si se multiplican, los exponentes se suman. Sería entonces menos 1 a la k más 1 por a. Ahora también me doy cuenta que dice b a la k y acá dice b a la 1. Bases iguales se multiplican, será b a la k más 1. Luego, recuerda que si yo tengo un x factorial y le multiplico por x más 1, simplemente se convierte en un x más 1 factorial. O sea, si tienes 8 factorial y si multiplica por 9, la respuesta es 9 factorial. Y eso es lo que sucede acá. Por lo tanto, esa expresión o esa multiplicación simplemente se convierte en k más 1 factorial. Bueno, y abajo tengo bases iguales, los exponentes se suman, sería entonces bx más c elevado a k más 1, que es k más 2. Y esa es la derivada del k más 1 veces de la función evaluada en x. Y esto es lo que yo quería ver, igualito. Y entonces el cuarto paso es la conclusión. Por lo tanto, para todo n que pertenece a los naturales, y simplemente colocas lo mismo. Esto de acá tienes que cumplir. ¿Alguien tiene, por favor, alguna observación? Consulta. ¿Ya están más tranquilos, por favor, con las derivadas? No está nada complicado, ¿cierto? Simplemente buscas tu formulita y haces simplemente inducción. ¿Ya? Bien, jóvenes. Muy bien, muy bien. Muy bien. Ahora vamos a hacer esta pregunta. También es nombrado, digamos, que me han enviado en este caso en el anterior. A ver, si ustedes se dan cuenta, aquí me dice, ¿no? A continuación muestra la gráfica del consumo. Este es un consumo de una persona medido en soles que depende del ingreso que está medido en miles. Recuerda que la escala de I está medido en miles de soles. Y recuerda que la escala de C del consumo está medida en soles. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, la primera pregunta, que es la A, me dice, determina la razón de cambio relativa del consumo respecto al ingreso. Ah, entonces recuerda que es la derivada del consumo. Vamos a poner acá la anotación que siempre se tiene en cuenta. Razón de cambio relativo del consumo. Es la derivada del consumo respecto al ingreso inicial sobre consumo respecto al ingreso inicial. ¿Cuál es el ingreso? Dice, determine la razón de cambio relativa del consumo respecto al ingreso
cuando el ingreso es de a miles de soles. El ingreso es de a miles, pero recuerda que nosotros estamos haciendo la investigación mediante las variables. El ingreso será miles, pero la variable i ya está en miles, o sea, simplemente i será, si el ingreso está en miles, se divide entre 1000 por la escala. Entonces, i vale 1. Entonces, disculpa, a, ¿no? A miles, dice, ¿no? A miles. Entonces acá debe ser así, a por 1000. A por 1000 y divido entre la escala que es 1000. Entonces la respuesta quedaría i es igual a a. Vamos, por favor, esa última parte, ¿me entendieron? Una cosa es hablar de ingresos, una cosa es hablar de la variable. Recuerden eso, por favor. ¿Ya? Muy bien, entonces, cuando, este es el costo, ¿ah? Cuando el ingreso, bueno, i vale a, estoy acá. Y entonces, cuando i vale a, necesito encontrar el costo, bueno, el consumo. Pero me doy cuenta que la fórmula del consumo no conozco. Pero justamente por ese mismo punto de contacto hay una recta tangente. Entonces, este punto rojo debe cumplir la ecuación de la fórmula del consumo y también debe cumplir la ecuación de la recta. Conclusión entonces, si la abscisa vale A, que es la X, entonces reemplazo, ¿no? Digo, ¿qué pasa si la X vale A? La Y es igual a A por A más A al cuadrado. A por A es en este caso al cuadrado más al cuadrado. Por lo tanto, la Y vale el doble de al cuadrado. Ah, genial. Este es el doble de A al cuadrado. Ya está, ¿ves? Entonces, ¿eso qué quiere decir, por favor? Quiere decir que si el ingreso vale A, el consumo en ese ingreso vale 2A al cuadrado. Eso quiere decir entonces que el consumo en el inicial, y recuerda que el I inicial es A, vale el doble de A al cuadrado. Ahora me falta lo de arriba, pero para encontrar lo de arriba necesito la derivada. Recuerda que tú necesitas esto de acá, ¿no? Necesitas la derivada de esto, pero es lo mismo que decir la derivada de C respecto a I, evaluado en I inicial, pero recuerda el I inicial vale A. Pero la derivada, ¿qué significa, jóvenes? No significa la pendiente de la recta tangente que pasa por esta abscisa. Ya está la abscisa A. ¿Y cuál es la recta tangente? Justamente la roja. ¿Y cuánto vale su pendiente de la roja, por favor? ¿Me podrían decir? Exacto, ¿no? Vale A. Aquí está, ¿ve? La pendiente vale A, que viene a ser la derivada del consumo respecto al ingreso evaluado en A. Entonces estoy aquí, vale A. ¿Me entendieron, por favor? ¿Sí? Muy bien. Luego, después de encontrar todo lo que yo quería, digo, mi razón de cambio relativo del consumo es igual. La derivada, ¿cuánto resultó? A. Y el costo en ese punto inicial, ¿cuánto es? El doble de A al cuadrado. Se va A y A, quedaría 1 entre 2A. Pero 1 entre 2A es 1 entre 2A, todo entre 1. Bien, ahora vamos a interpretar. Dice, ¿no? Cuando el ingreso es de A miles de soles, cuando el ingreso es de A miles de soles, aquí por favor atentos, ¿ya? Atentos, atentos. Recuerda que este positivo y este positivo. Voy a preguntar, por favor, y respóndame, muchachos, para ver cómo avanzamos. ¿Este uno es el valor del ingreso o es el valor de I? Este uno. A ver, ¿este uno es el valor del ingreso o es el valor de la I? ¿Qué dice? Mira la fórmula. Tú has hecho la derivada de la fórmula. Tú has hecho la derivada de la fórmula. Este resultado es de la fórmula.
Entonces, este uno es el valor de la I. Y uno entre dos a es el valor de la C. ¿Me entendieron, por favor? ¿Sí? Pero a mí me dice interpretar. Yo no interpreto la fórmula. Yo te lo interpreto con datos. Entonces, cuando tú haces la fórmula, tienes a la I. Y tú cuando vas a interpretar el resultado, tienes que hablar de ingreso. Y eso es lo que estoy haciendo. ¿Ve? Cuando digo, no, cuando I vale, no estoy diciendo, estoy diciendo, cuando el ingreso es de A miles de soles, entonces, ¿qué digo, muchachos? ¿Qué digo? ¿Por un sol adicional o por 1000 soles adicionales? Muy bien, Luis. Vamos, ¿por un sol adicional o por 1000 soles adicionales? Exacto, Luciana, exacto, Manuel. Por 1000 soles adicionales, porque estás hablando del ingreso y el ingreso debe estar en miles. Y si acá has colocado uno, ese es uno, ese es el valor de la I. Entonces aquí se tiene que decir por 1000, dice, cuando el ingreso es de a 1000 soles, por 1000 soles adicionales en el ingreso, el consumo, pero en este caso recuerda que el consumo sí está en soles, no hay ningún problema. Esto de acá es el verdadero valor del consumo. El consumo aumenta en 1/2, ¿no? Aproximadamente. Recuerda que cuando vas a interpretar nuestra razón de cambio relativo, no se dice 1,2 avos soles, ¿no? 1/2 a avos soles. ¿Está bien? Profe, la razón de cambio, su interpretación siempre acaba en aproximadamente y en variación también. La razón de cambio, claro, recuerda que en este caso, cuando nosotros hacemos razón de cambio, va a depender en este caso de cuál cambio estás haciendo. Razón de cambio promedio se dice en promedio. Y lo demás, ¿y por qué? Porque esto de acá simplemente es variación, digamos, de la Y sobre variación de la X, ¿cierto? ¿Cierto? Pero en los demás, razón de cambio instantáneo, razón de cambio relativo, razón de cambio porcentual, ¿qué utiliza? Lo que utiliza es la derivada. Derivada de Y sobre derivada de X. Derivada de Y sobre derivada de X, todo entre Y. Acá, derivada de Y sobre derivada de X, todo entre Y multiplicado por el 100%. Entonces, este utiliza derivadas, este utiliza derivadas, esto utiliza derivadas. Y la derivada es una aproximación del verdadero valor real. Por eso, en estos tres, al final se dice aproximadamente. Y acá se dice en promedio. Ahora, en, en el ciclo pasado me comentaron que hay un profe que también esto ya lo llama aproximadamente. Razón de cambio promedio aproximadamente. Y no sé si con ese profesor chocaste o el profesor te ha enseñado, no sé, no chocaste, sino si el profesor te llegó a enseñar, digamos, en vez de poner en promedio, aproximadamente, ¿no? Eso ya va a diferir un poquito de tu profesor, ¿sí? No me enseñó promedio. Ah, entonces ponle a todos aproximado. ¿M? A todos entonces ponle aproximado. No queda de otra. Pero, como yo le vuelvo a repetir, por favor, cuando se utiliza la derivada, siempre se pone aproximadamente. Y cuando no utiliza la derivada, se pone en promedio. ¿Ya? Esa es la idea. ¿Algo más, por favor? ¿Alguna consulta más? ¿Ninguna? Bien, entonces ahora vamos a hacer la siguiente. Bien, a mí me comentaron, bueno, la coordinadora me llamó, me dijo que también por ahí están diciendo que se tiene que estudiar el costo en cadena, ¿cierto? Pero eso es justamente lo que sucede acá, mira. Si ustedes se dan cuenta, el consumo depende de I
y la I depende de T, ya está la cadena. A eso se refiere en cadena. Y ese tipo de ejercicios hemos hecho desde, desde la semana pasada. Claro, desde la semana pasada estamos haciendo ese ejercicio. El costo depende del ingreso, el ingreso depende del tiempo y al final te va a decir, por favor, quiero que me des razón de cambio instantáneo, razón de cambio relativo, razón de cambio porcentual, no sé, del costo respecto al tiempo. Entonces, en este caso, primero debo ir del costo al ingreso y el ingreso al tiempo, ¿cierto? Esa es cadena, muchachos. No tienen por qué en este caso asustarse. Eso ya hemos hecho un montón de ejercicios. Hizo hoy el repaso para hallar área. ¿Área de qué, Luciana? ¿Pero de qué? ¿Área de qué? Del triángulo, del rectángulo, porque no puedes hallar área de una figura normal. Ah, del triángulo. Esto. Claro, porque esto vino en un examen de 3 puntos. ¿Ya? A ver, vamos a ver, vamos a ver. Terminemos eso y llegamos a esto, pues. Y llegamos a esto. ¿Ya? Vamos a terminar un poquito de aquí. Bien, la B. La B dice, si el ingreso depende del tiempo, mira, el ingreso depende del tiempo, medido en años, el tiempo está en años, ¿ah? Determine la razón de cambio instantánea del consumo en el segundo año. Entonces, jóvenes, me está hablando en el segundo año. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando el tiempo vale 2, el ingreso en 2 será 2 al cuadrado, ¿no? Vamos a hacerlo así, ¿ya? 2 al cuadrado es 4 por A, 4A más A es 5A, ¿cierto? El ingreso es 5A. Y cuando el ingreso es 5A, necesito ver cuánto es el consumo. Y ahora me doy cuenta, mira, ve, cuando el ingreso vale 5A, está en el punto negro, ve. Y el punto negro es de la recta de color negro y es de la gráfica del consumo de color azul. Pero la gráfica del consumo no conozco su fórmula, por lo tanto va a ser muy complicado utilizar esta gráfica. Pero la recta tangente sí conozco su fórmula. Entonces, cuando la X vale 5A, la Y será entonces A al cuadrado, la X vale 5A más D. Entonces será 5A al cubo más D. Ahí está. El consumo entonces es 5A al cubo más D. Bien, entonces a mí me dice, por favor, hallar la razón de cambio instantáneo. Solamente la derivada, ¿no? Del consumo respecto al segundo año. La derivada del consumo respecto al tiempo. Pero primero tengo que ir al ingreso y del ingreso tengo que ir al tiempo. Pero esto no es la verdadera forma, ¿cierto? La verdadera forma es algo acá, algo acá, algo acá. Ahora, si abajo dice el tiempo, me dice en 2 años. Y cuando los años vale 2, el ingreso ¿cuánto vale? 5A. El tiempo, 2 años. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo solamente necesito la derivada de C respecto ahí en 5A. Aquí está, jóvenes. En 5A está la recta tangente y justamente la derivada vale la pendiente. La pendiente en este caso es A al cuadrado. Eso entonces significa que la derivada del consumo respecto al ingreso cuando el ingreso vale 5A, simplemente es igualito a la pendiente. O sea, es A al cuadrado. Por lo tanto, ya tengo este de aquí. Ahora, lo único que me falta es la derivada de I respecto al tiempo en valor en 2. Entonces yo digo, voy a derivar I respecto al tiempo. Primero la fórmula. Aquí estoy, ¿ya? 2 baja a multiplicar, será entonces 2A por T. Y esta es una constante, se va.
Entonces ahora la derivada de y respecto al tiempo evaluaré en 2. 2a por 2 y 2a por 2 es 4a. Genial. Por lo tanto, también conozco esto. Entonces diré que la derivada del consumo respecto al tiempo en 2 años es al cuadrado por 4a. 4a al q. ¿Estamos de acuerdo? Pero recuerden, por favor, que me está pidiendo razón de cambio instantáneo del consumo respecto al tiempo, que simplemente, muchachos, es la derivada del consumo evaluado en 2 años. Y eso nos ha resultado 4a al cubo. Pero 4a al cubo es 4a al cubo sobre 1. Positivo, positivo. El de abajo es el tiempo. Y el tiempo debe estar en años. Entonces tengo que hablar en años. El de arriba es el consumo. Y el consumo está medido en soles. Nada más en soles. No puedo, ya, ahí ya no voy a decir 1000 soles, nada, ¿no? En soles. Entonces empezamos con la interpretación. Dice, determina la razón de cambio del consumo en el segundo año. Cuando estamos en el segundo año, por un año adicional, por un año adicional, por un año adicional, ¿no? El consumo aumenta en 4a al cubo soles. Aproximadamente. Ya está. Vamos, jóvenes. ¿Estamos bien hasta ahí, por favor? Bien, muchachos. A ver, vayamos con esa preguntita de Adia, ¿ya? Ahí está. En este caso, si ustedes se dan cuenta, aquí yo tengo una formulita donde dice que el x por y es igual a 1. ¿Estamos de acuerdo? Y según la formulita, esa es la fórmula de esta ecuación. Y me da una abscisa y justamente la abscisa donde está la tangente. ¿Ve? Entonces voy a necesitar también encontrar su ordenada. Entonces digo, cuando la x vale x sub 0, reemplazamos, ¿no? Será x sub 0 por y igual a 1. Y entonces vale 1 entre x sub 0. Profe, ¿por qué piensas de esa manera? Yo en el examen, ¿cómo voy a saber que también debo pensar así? Es porque es una recta tangente. ¿Cuál es, muchachos, el ABC de una recta tangente? ¿Qué es lo que primero se tiene que buscar? ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo primero que se tiene que buscar cuando vas a trabajar de recta tangentes? El punto. Yo lo llamo el punto completo. ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? Ahí está, pues, ve. Ese ABC está acá. O sea, si es una recta tangente, lo primero tienes que ubicar el punto completo. Ahí está, ve, el punto completo. Entonces, si solamente tenía la abscisa, si solamente tenía la abscisa, ahora reemplazando a la ecuación que tiene de hecho, mírame, muchachos, de hecho, que yo solamente tengo la regla de formación de la curva, no de la recta. Por lo tanto, eso significa que la fórmula de la curva me va a ayudar y nos ha ayudado. ¿Ve? Agarré la abscisa, multipliqué aquí, pasó a dividir y ya tengo su y. Entonces el punto completo es x sub 0, punto y coma, 1 entre x sub 0. Después de encontrar el punto completo de la recta, ya tienes un punto de paso, ¿cierto? ¿Qué necesitas ahora? Encontrar qué más de la recta para conocerlo. La pendiente. ¿Ya ves? ¿Se dan cuenta? Solito, ve. Ahora vamos allá a la pendiente. Vamos a hallar en este caso ahora la pendiente. ¿Estamos de acuerdo? Pero la pendiente es la derivada, como estamos en función de la y, la pendiente será entonces la derivada de la y. Pero como yo sé que esta es la ecuación, lamentablemente, si deseas despejas, ¿ah? Si deseas despejas, por favor. Esta x que pasa en este caso a dividir, quedaría y igual 1 entre x.
Entonces, como yo estoy haciendo la derivada de y, es lo mismo que derivar 1 entre x, ¿cierto? Entonces, la derivada de 1 vale 0, menos lo de arriba multiplicado por la derivada de abajo, y abajo al cuadrado. Pero la derivada de x vale 1, pues cierto, y 1 por 1 es 1. O sea, quedaría menos 1 entre x al cuadrado. Ahí está. Pero ¿en qué abscisa estamos buscando esa pendiente? En la abscisa x sub 0. Entonces digo, cuando la abscisa vale x sub 0, ¿cierto? Entonces en este caso, la derivada de y, ¿cuánto vale? Menos 1 entre x sub 0 al cuadrado. Ahora, jóvenes, si ya tienes el punto completo y ya tienes la pendiente, que esta es la pendiente, ¿cierto? Ya puedes encontrar qué cosa. Ya puedo encontrar la ecuación de la recta. Profe, ¿y por qué necesitabas la ecuación de la recta? Claro. ¿Sabe por qué necesitaba la ecuación de la recta? Imaginemos que esto de acá vale menos 3x más 2, digamos. Porque si tú tienes la recta, puedes encontrar los interceptos, pues. ¿Y cómo se buscan los interceptos? Por ejemplo, quiero el y intercepto. El y intercepto es hacer x igual a 0. Y si la x le igualas a 0, y saldría menos 3 por 0, 0 más 2, o sea, y vale 2. Y si quieres encontrar el x intercepto, en este caso la y vale 0. Ahora esta y vale 0, igual a menos 3x más 2, pasa a sumar, pasa a dividir, y ya está. Entonces ahora, este tamaño, como este es 0, este tamaño es lo mismo que él. Eso te enseñé también, creo, la clase pasada, y este tamaño es lo mismo que él. Y así ya puedes hallar el área de triángulo, base por las 32. Entonces, por ese motivo, muchachos, señoritas, estamos buscando la ecuación de la recta. Y como ya tengo en este caso el punto de paso, ya tengo en este caso la pendiente, y ya tengo todo. En este caso, entonces voy a decir eh, la ecuación de la recta. La ecuación de la recta tiene esta forma, ¿no? Es y menos y sub 0, mx menos x sub 0, ¿cierto? Entonces recuerda que este es el x sub 0 y este es el y sub 0. Recuerden, por favor. Muy bien, ahora a reemplazar, ¿no? A reemplazar. Entonces, el y sub 0 es 1 entre x sub 0. La pendiente es menos 1 entre x sub 0 al cuadrado. Y el x sub 0 es el x sub 0. ¿No? Ahí está bien. El x sub 0 es el x sub 0. ¿Está bien? Muy bien, muchachos. Empezamos. Quiero el y intercepto. La x vale 0. Entonces reemplacemos, pues, ¿no? Y menos 1 entre x sub 0 menos 1 x sub 0 al cuadrado. Y si esto vale 0, 0 menos x sub 0 es menos x sub 0. Ahora, esto que está restando lo mandamos a sumar. Y es igual a 1 entre x sub 0. ¿Estamos? Y acá, menos por menos más. 1 por x sub 0 es x sub 0 entre x sub 0 al cuadrado. Y acá se va un x sub 0. Y quedaría 1 y abajo quedaría un x sub 0. Entonces la y vale 1 entre x sub 0 más 1 entre x sub 0. Conclusión, el y intercepto es 2 entre x sub 0. Aquí está. Ahora quiere encontrar el x intercepto. Si quiero encontrar el x intercepto, ¿quién vale 0? La y. Ahora reemplazo, mírame. Esta y vale 0. 0 menos 1 entre x sub 0 es 1 entre x sub 0, ¿cierto?
0 menos 1 entre x sub 0 es menos 1 entre x sub 0. Igual, menos 1 entre x sub 0 al cuadrado, que multiplica x menos x sub 0. Jóvenes, si ustedes se dan cuenta, este menos y este menos se va a ver. El x sub 0 al cuadrado pasa a multiplicar. ¿Cierto? ¿Sí? X sub 0 al cuadrado por 1, x sub 0 al cuadrado entre x sub 0 y acá quedaría x menos x sub 0. Igual, eliminamos 1, queda x sub 0, eliminamos 1, se va. ¿Qué quedaría entonces como respuesta? X sub 0 en un lado y acá x menos x sub 0. Esto pasaría a sumar y quedaría 2 veces x sub 0 el x intercepto. Ahí está. Luego, ahora me pide el área de ese rectángulo rojito. El triángulo rectángulo, ¿no? Por lo tanto, entonces, dicho área de este triángulo rectángulo será la base que vale 2x sub 0 por la altura que vale 2 entre x sub 0, todo entre cuánto? Entre 2. Este de acá se va y 2 por 2 es 4, todo entre 2, 2 unidades al cuadrado. ¿Alguien tiene alguna consulta de algún paso, por favor, que está por ahí? ¿Ninguna? Muy bien, jóvenes. Entonces, en este caso, ahí acabamos la clase, por favor. ¿Ya? Ya saben, muchachos, que cuando vas a buscar la fórmula, una alternativa es que el denominador lo envías arriba. A veces ayuda, a veces no. Como por ejemplo acá no ayudó. Entonces, si no ayuda, lo dejamos tal como está y derivamos así. A todo, porque si vas a derivar la función, se deriva todo. Simplificas todo, llegas a una relación, ¿no? Haces la segunda derivada, haces la tercera derivada y con esas tres derivadas tienes que sacar la fórmula y yo ya te enseñé qué se hace. Igualmente aquí hemos hecho, ¿cierto? Acá de frente ya hemos derivado, ya no pasé esto arriba, de frente hemos derivado así como está. Y haces la primera derivada, la segunda derivada, la tercera derivada y con esas tres derivadas se tiene que sacar la fórmula. Y también ya está explicado, por favor, ¿sí? Luego acá, muchachos, cuando interpretas, recuerda que aquí está la I, pero vas a interpretar el ingreso. Y si el ingreso está en miles, al final se dice en miles de soles, ¿no? Como acá lo hemos puesto. ¿Estamos de acuerdo? Hay que tener mucho cuidado con eso. Lo que te dice el consumo va a ser, por favor, como regla de la cadena. Es justamente lo que va a pasar acá. Esta es la regla de la cadena. Y sí tienes que tener en cuenta, ¿no? Si el tiempo vale 2, entonces reemplazas, eso es el ingreso. Y este valor del ingreso siempre si te dan una gráfica, este valor del ingreso, eso también te dan acá arriba. Y con esto puedes encontrar el valor del consumo. Sí, profe, ¿y para qué me sirve esto de acá? Imagínate que te pedía, ya no te pedían acá, digamos, eh, el cambio instantáneo. Imagínate que te hubiera pedido el cambio relativo. Y recuerda que el cambio relativo, ¿qué cosa necesitabas? Aquí vamos a poner ya. Para el cambio relativo, ¿no? Del consumo, era la derivada del consumo en el tiempo sub cero sobre consumo en el tiempo sub cero. Pero en este caso, el tiempo sub cero vale 2. Y cuando el tiempo sub cero vale 2, el ingreso vale 5A. Y cuando el ingreso vale 5A, el consumo vale 5A al cubo más B. Entonces, prácticamente ya tienes el dato de arriba, el dato de abajo. ¿Ves? Ya tienes. Lo único que te faltaría nada más hacer la derivada en este tiempo 2. Por eso es importante ubicar, digamos, los resultados. Cuando el tiempo vale 2, ¿qué resulta? Vale 5A. Y si el ingreso vale 5A, ¿qué resulta? El consumo vale 5 al cubo más D. Y también te expliqué, si no tienes la fórmula de la función, entonces podrías ayudarte con la fórmula de la recta tangente, como también su pendiente. Y eso es todo lo que hemos utilizado. Bueno, y al final esto es una pregunta fuera de todo lo que hemos hecho, ¿no? ¿Podría volver a venir? Sí, podía volver a venir.
Pero en este caso, mucho cuidado. ¿A qué me refiero mucho cuidado? A ver, vamos a hacer todos los casos, ¿ya? Y con esto terminamos, por favor. Con esto terminamos, ¿ya? A ver, tengo este de aquí, tengo este de aquí. Imagínese ahora que esta pregunta te ponen de esta manera. Ahora te ponen de esta manera, o te ponen de esta manera, o te ponen de esta manera. Aquí, jóvenes, voy a poner ya B, A, B, A, B, A, B. Aquí el y-intercepto es positivo. Acá el x-intercepto es positivo. Por eso el área de ese triángulo es A por B entre 2. No hay nada que hacer. Pero aquí el x-intercepto es negativo. El y-intercepto es positivo. Entonces, recuerda que para hallar el área tú necesitas la distancia. Acá la distancia es B, acá la distancia es A. Entonces, esta distancia no va a ser A, sino va a ser valor absoluto de A, porque recuerda que A es negativo. Pero como B es positivo, solamente será B. Entonces, el área será valor absoluto de A por B entre 2. Y como A es negativo, recuerda que el valor absoluto de negativo es lo mismo, pero multiplicado por menos. Ahí está la fórmula, muchachos. Mucho cuidado. Mira, ve. Positivo, negativo. Ahora acá, recuerden que esta A es positivo, no hay problema, pero esta B es negativa porque está en la Y negativa. Entonces recuerda que tú necesitas distancia y como es negativo se pone valor absoluto de B. Y esto si es positivo se pone A. Entonces el área será base por altura entre 2. Pero como esta B es negativa, del valor absoluto sale pero multiplicado por el signo menos. Y al final la respuesta será más por menos A por B entre 2. Ahora, por último, este x-intercepto es negativo, el y-intercepto es negativo, los dos son negativos. Y si vas a hallar área, esto sería valor absoluto de A, valor absoluto de B. Entonces, dicho área será base por altura entre 2. Pero recuerda que ambos son negativos. Si ambos son negativos, entonces el valor absoluto sale con el signo menos, sale con el signo menos. Y menos por menos es más y A por B entre 2. Entonces van a tener mucho cuidado, por favor. Mucho cuidado, no te emociones. Ah, ya, mi profe encontró el y-intercepto, el x-intercepto y lo ha multiplicado entre 2, se acabó. No, va a depender en qué posición está. ¿Ya? Muy bien, jóvenes, ahí terminamos, por favor. Cualquier cosa le estaré comunicando más adelante. Cuídense, muchachos. Nos vemos. Hasta luego. Ya, Alexa, voy a hacer el intento, ¿ya? Porque ahí te si no, en este caso mañana estaré enviando en este caso el PPT, ¿sí?